¿Por qué últimamente todos están hablando de los semiconductores? La carrera por el desarrollo y manufactura de estos elementos es cada vez más importante. ¿Pero por qué debería ser algo que te interese? Pues porque nuestro mundo funciona alrededor de ellos. En una sociedad cada vez más digital, todas las cosas de nuestro día a día usan semiconductores. Laptops, tablets, teléfonos, routers, módems, satélites, televisores, radios, cámaras, coches, aviones, trenes, vehículos de guerra, misiles, paneles solares, turbinas de viento, máquinas de rayos X, etc. Pero realmente, ¿qué es un semiconductor? Y más importante aún, ¿por qué hay toda una guerra en cuanto a su desarrollo y liderazgo en los mercados? ¿Y tendrán algo que ver Taiwán e Israel? Bienvenidos a Veritas Club. Conscientes del peligro de que la economía financiera mundial vuelva a colapsar, demuestra profunda preocupación sobre lo que está haciendo El orden mundial cambiante se acerca. El liberalismo, el capitalismo. Money is merely an idea. Se lanzó en la madrugada del jueves la invasión de Ucrania. La primera víctima del coronavirus en Estados Unidos cambió de un día para otro el panorama en el país. Libertad es poder hacer lo que debemos. Hoy en día estamos escuchando la palabra semiconductor en todos lados. Pero, ¿qué es un semiconductor? Para responder esta pregunta hay que saber que existen elementos como el silicio, el selenio y el germanio, que se comportan como conductores de corriente eléctrica o bien como aislantes, dependiendo de la situación, o sea, como semiconductores. Entonces, debido a que estos elementos son esenciales para la fabricación de microchips, cuando hablamos coloquialmente de semiconductores, nos referimos en realidad a los microchips. Se usan como sinónimos. Pero como de costumbre, demos un paso atrás y pongamos toda la situación en contexto. El día de hoy es extremadamente difícil poder pensar en algún producto que sea más relevante y omnipresente que los semiconductores. Básicamente cualquier aparato que se pueda encender y apagar tiene al menos decenas o cientos de estos. Por ejemplo, los coches modernos que conducimos tienen en promedio un mínimo de 1400 chips, y tanto grandes industrias como negocios pequeños dependen de ellos, incluso los bancos. El dinero se mueve gracias a estos chips. Ahora sí que suena algo más interesante. Pues bien, este tema lo analizaremos como si fuera un tablero de ajedrez. Necesitamos conocer a las piezas importantes, a los jugadores que realmente mueven la partida. Empecemos por Estados Unidos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, su fortaleza se ha basado en el liderazgo tecnológico a nivel global, desde la investigación y desarrollo de artefactos electrónicos hasta armamento militar. Y si son oyentes frecuentes, ya sabrán que el petróleo es como la sangre en un cuerpo, el fluido necesario para que toda la cadena industrial y de suministros funcione. Pero en un mundo cada vez más digital, los chips parecen ser los componentes que se igualarían en importancia al petróleo. Serían como los pequeños cerebros necesarios para que todo el sistema funcione. Piénsenlo bien, los chips, aunque suelen pasar desapercibidos, han estado en el centro de absolutamente toda la electrónica desde que inició y sigue creciendo de forma continua con el paso de los años. Es tan simple como que cada vez hay más gente y por ende cada vez más aparatos electrónicos. Veamos el caso de la empresa Intel. La mayoría de ustedes seguro que en algún momento han escuchado hablar de ella. Sin embargo, es un caso que suele pasar desapercibido. La gente no aprecia que por medio siglo la compañía lideró por completo la industria. Básicamente crearon los circuitos integrados, lo que llamamos como microprocesadores y chips. Además, su soberanía se mantuvo durante más de medio siglo, no solo a nivel de desarrollo sino de producción e investigación, lo que implicaba que con cada nueva generación de chips también inventaba la tecnología y maquinaria necesaria para fabricar estos chips, un ciclo que se renovaba típicamente cada 3 años. Chips más pequeños, eficientes, rápidos y ligeros, pero en los últimos 7 u 8 años eso ha cambiado, ya no pueden seguir adelante. Nació un nuevo gigante y luego sabrán de quién hablo. Como decía, los semiconductores solían pasar desapercibidos hasta hace poco. Recordemos el caso de la industria automovilística.
tecnológica. ¿Qué pasó en el 2020, cuando el mundo se detuvo y originó un problema en la cadena de suministros de estos chips? Se calcula que 10 millones de vehículos no fueron entregados en el 2021 únicamente por esta razón, ocasionando una pérdida de 210 billones de dólares. Los coches simplemente no podían ser terminados porque no habían suficientes chips. Y claramente esto se habría evitado si todos los países potencia tuvieran plantas de desarrollo que pudieran cubrir con la demanda local, pero este no es el caso. En 1990 Estados Unidos abastecía el 40% de la demanda global de producción de microchips. El día de hoy es aproximadamente un 11% y se calcula que esta cifra siga disminuyendo para el 2030. Como van imaginando, Estados Unidos está perdiendo el liderazgo en muchos aspectos y sobre todo, como hablamos hoy, en el aspecto tecnológico. Saben perfectamente que están por detrás y tienen que seguir haciendo todo lo posible para rectificar su hegemonía global. Y la guerra de los semiconductores es de tal importancia que incluso Biden y el expresidente Trump están en la misma página sobre esto. En el 2020, Trump introdujo una ley llamada CHIPS, en la cual se regulaban aspectos relacionados a los semiconductores. Y para agosto del 2022, 2 años después, el presidente Biden la aceptó. Se dieron cuenta que esto era algo más importante que su batalla entre izquierda y derecha. Era sobre su supervivencia. ¿Y qué contenía esta ley? Contenía un estímulo de 53 billones de inversión en Estados Unidos para que las empresas desplieguen capital en producción, investigación y desarrollo de semiconductores. Además, un 25% de crédito fiscal para estas inversiones. Un muy buen trato. Desde el 2022, Estados Unidos ha impuesto severas restricciones en las exportaciones de semiconductores a China, sobre todo en equipos avanzados. Todo esto como prevención a que ese país gane más fuerza e inteligencia militar. Ahora se requieren licencias especiales para proveer a China de productos relacionados. Básicamente, sean los mandatarios de izquierda o derecha, coinciden en algo: hay que frenar al enemigo, y que ahora hay un nuevo frente que definirá la carrera tecnológica: el control de los semiconductores. Así que ahora vayamos al caso de China. Su producción de semiconductores a nivel global pasó de ser 0% en 1990 a más del 20% en la actualidad, y China es el consumidor de chips más grande del mundo, pero curiosamente solo produce el 15% de lo que consume. ¿Dónde está el problema? Fijémonos en los pequeños detalles. China es un régimen comunista, en donde prácticamente no hay incentivos para la creación y desarrollo de tecnologías o productos en general. Suena mal decirlo, pero algunas veces se han preguntado por qué las mejores copias de productos originales vienen de China, o por qué muchas empresas occidentales mueven sus fábricas allí. La respuesta es bastante simple. Su demografía ayuda a que la mano de obra sea barata. Son personas bastante organizadas y estratégicas, por lo que son asombrosos a nivel de infraestructura y producción. Sin embargo, no son especiales en la creación e investigación de tecnologías de vanguardia. Su negocio consiste en adaptar tecnologías de otras potencias y producirlas en masa. Es por ello la preocupación de su dominio en la industria de los semiconductores. Los chinos incluso se han ganado sanciones de Holanda, el aliado americano. ¿Y por qué Holanda? Pues por una empresa llamada ASML, Advanced Semiconductor Materials Lithography, una empresa que tiene el monopolio en una tecnología ultravioleta que se usa para crear los circuitos más precisos del mundo. Estamos hablando de precisión nanométrica. Es una empresa que está valorada en 193 billones de dólares, y por ello Estados Unidos logró cohesionarlos a que solamente puedan venderles tecnología antigua a los chinos, ya no la más reciente. No se pueden permitir que China gane territorio, pero aún así el mercado chino representa casi el 20% de los ingresos de esta empresa. Siguen siendo un consumidor clave. La respuesta de China ha sido muy clara: no van a parar, porque entienden que se están jugando su futuro, tanto así que cada año gastan más importando chips que petróleo. El presidente Xi, desde el 2014, ha dicho que la industria de semiconductores sería su principal foco. ¿Y se acuerdan de la ley CHIPS de Estados Unidos? Pues China tiene todo ese presupuesto para semiconductores, pero al año. O sea, que se gastan el equivalente a la ley CHIPS, pero anualmente. China sigue adelante. Está desarrollando incluso su propia industria de inteligencia artificial. Y para esto se necesitan chips muy especializados llamados GPUs, Graphics Processing Units. Y la empresa Nvidia es líder en ellos. Sin embargo, aquí entramos en un problema. Aquí es cuando todos los jugadores parecen estar interconectados. ¿A qué me refiero? Taiwán fabrica el 90%
60% de los semiconductores más avanzados del mundo, lo que necesita China. A nivel global, Taiwán produce el 60% de todos los semiconductores. ¿Y por qué Taiwán? ¿Realmente es tan importante este país? ¿Acaso tendrá algo que ver con todas las noticias de hoy en día en torno a la posible guerra con China, entre la alianza americana-taiwanesa versus China? Ya lo saben, no es una coincidencia. Una vez más, vamos entendiendo el panorama global, como todas las piezas encajan. Pues veamos ahora un poco sobre Taiwán. En el 87, el presidente americano Reagan puso impuestos a los chips japoneses porque les quitaban competencia. El gobierno taiwanés entonces estaba despegando como un milagro económico, pero tenía miedo de que los americanos vinieran a molestarlos. Así que su plan fue enviar ingenieros a Estados Unidos, con el plan de formarlos e incentivarlos a que abrieran empresas a su regreso, además de ofrecerles incentivos fiscales. Sabían perfectamente que podían producir mucho más barato en comparación a otros países occidentales si llegaban a tener a la gente adecuada. De forma paralela, nace una empresa llamada TMSC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Su modelo inicialmente era solo producir chips. Esto le sirvió para capturar clientes grandes en su época como Apple, debido a que la cadena productiva le resultaba más barata operarla allí. Apple hacía la investigación y desarrollo del prototipo y ellos simplemente lo construían. Este era el modelo, lo que le permitió crecer a una escala sin precedentes para el país. Sin embargo, de esta forma, año tras año, fueron recolectando data, por lo que no es una coincidencia que ahora fabriquen los chips más avanzados del mundo y a la vez sean uno de los mayores productores globales. Supieron aprovechar la ventaja y que nadie les prestaba atención en ese entonces. Sigamos. Taiwán y China comparten lengua y ancestros, pero diferentes regímenes políticos. China considera a Taiwán como parte de su territorio, pero esta isla se considera como república democrática desde el año 49, lo que ha traído hostilidades a pesar del apoyo de otras potencias a Taiwán. Y esto no es gratis, claro. Saben qué es lo que pueden obtener a cambio. De hecho, más del 15% del PBI de Taiwán proviene únicamente de la industria de los semiconductores, un porcentaje gigantesco de dependencia. Así que ahora la situación de China es más complicada de lo que parece. Tiene un bloque de enemigos y constantes restricciones, sin contar que obviamente no puede invadir a Taiwán sin esperar represalias. Si son inteligentes, quizás no los confronten de forma bélica, pero pueden hacer otra cosa, que es únicamente mi opinión: asegurarse de que en las próximas elecciones salga elegido un presidente pro-chino y así les facilitan las vías de producción y exportación de los semiconductores que tanto necesitan. Ya saben, si una puerta se cierra, hay que buscar una ventana. Las opciones siempre están allí, pero hasta ahora hemos dejado algo de lado y seguro más de uno se habrá dado cuenta. Todo muy bien con el tema de los chips, pero como dije en un inicio, el silicio es vital para su fabricación. Dicho esto, ¿pueden adivinar quién es el primer productor de silicio en el mundo? Así es, China. Y como si eso fuera poco, en segundo lugar se encuentra Rusia. Otra vez todo va encajando. Tenemos a Rusia con el suministro suficiente de gas y petróleo. Tenemos a China con la materia prima e infraestructura. Nos falta un poco de tecnología para tener al equipo listo. Sin embargo, la pequeña isla de Taiwán está protegida por Estados Unidos y sus aliados, los que aún quieren conservar su ya decadente reinado. Entonces hay que preguntarnos, ¿existirá otro potencial aliado para Occidente? Damas y caballeros, les presento a un país que ha estado en boca de todos durante los últimos 2 meses: Israel. Y si bien Israel es importantísimo como aliado por muchísimos factores, incluyendo que es un punto geográfico clave, como mencioné en episodios anteriores, a pesar de todo esto, por este episodio únicamente nos concentraremos en los semiconductores. Ya verán que en las próximas semanas todo se irá uniendo. De hecho, les doy un adelanto. Claramente tendremos un episodio únicamente para Israel. Pero sigamos por ahora. Como dijimos, Nvidia es el mayor fabricante de chips usados en inteligencia artificial. Lo que no dijimos es que tienen una fuerte presencia en Israel. Lo mismo ocurre con Apple, que diseña sus propios chips en el país bajo la dirección de un israelí llamado Johnny Srouji. No solo eso, sino que Amazon y Microsoft también tienen importantes centros de investigación y diseño de semiconductores allí. Qué curioso, ¿no? Pero sigamos analizando un par de datos más. ¿Recuerdan que hablamos del gigante Intel? Pues bien, la compañía estableció su primer centro
centro en Israel, Haifa, en 1974, apenas 6 años después de su fundación. Posteriormente, se expandió a Jerusalén y el día de hoy emplea más de 14.000 personas en el país. Israel representa su pilar en innovación tecnológica. ¿Por qué? Como dije, hay muchísimas razones por las cuales conviene tener a Israel de aliado. No las discutiremos hoy, pero puedo decir que la investigación y desarrollo de tecnologías israelí es líder a nivel mundial. Es el segundo país con mayores startups en el sector de semiconductores, únicamente por detrás de su aliado Estados Unidos. Es constantemente top 10 según ingresos monetarios en el sector. De hecho, para que vean qué tan clave es Israel, aquí les cuento algo y vamos terminando el episodio de hoy. Hasta hace 3 meses, Intel tenía preparado $5.4 billones para lanzar una oferta de adquisición al productor israelí Semiconductores Tower. Estuvieron en la espera casi 18 meses y finalmente el trato se cayó. Pero aquí está el detalle. ¿Por qué se cayó? ¿Quién intervino? Y la respuesta no es tan difícil de imaginar. Intervino el gran jugador del otro equipo, China. ¿Por qué? Puesto que más del 25% de los ingresos de Intel provienen de China. Así que los legisladores pueden revisar el acuerdo. Y como era de esperar, lo bloquearon. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Sí, la industria de los semiconductores es de vital importancia para los países que definan su reinado en los siguientes años. Ya saben los equipos, no necesito nombrarlos. Todo, a primera vista, parece una combinación de eventos aleatorios. Sin embargo, cuando sabemos las dinámicas de la economía y la sociedad, cuando entendemos cómo y hacia dónde fluye el dinero, cuando sabemos relacionar las intenciones geopolíticas de cada país, entendemos que nada es coincidencia, todo está conectado. Y si me preguntan, diría que a no ser que algún evento muy importante ocurra, sea alguna guerra o crisis financiera, Estados Unidos y Europa seguirán en una decadencia social y económica. Su hegemonía ya no es sostenible y vendrán otros a reclamar el reinado. Pero no se equivoquen, ni Estados Unidos ni Europa se irán antes sin dar todo lo que tienen. Por eso es que el mundo parece estar en un constante conflicto últimamente. No se sorprendan si hay nuevas guerras que parecen únicamente coincidencias, si nuevas alianzas son formadas, si nuevas tecnologías parecen súbitamente nacer y dominar los mercados. Y si no saben por qué pasa algo, recuerden que solamente tienen que seguir el rastro del dinero. Follow the money. Veamos qué pasa con los semiconductores. Taiwán tendrá algún as bajo la manga. China irá a la guerra sin importar las consecuencias. Veremos qué sucede en un futuro no tan lejano.